Hola hermanos, buenos días. Para mí es una bendición saludarles y que ustedes me permitan entrar a sus hogares a través de este medio y en su corazón, por supuesto. Les amamos también, reciban saludos de nuestra familia, les amamos mucho, les extrañamos, seguimos orando por ustedes, esperando que todo esto pase pronto para poder otra vez regresar a algunas actividades que estábamos teniendo. Pero quiero aprovechar el tiempo con usted para compartir un mensaje acerca de la comunidad del reino. Como iglesia, desde años atrás hemos sido identificados como comunidad cristiana, coinonía en otros años, comunión, eh, y ese término de comunidad del reino es lo más cercano que se puede encontrar para describir lo que Jesús en este tiempo está edificando, ¿sí? Una comunidad, ¿sí? Ese término ha sido usado por pastores, por cristianos, apóstoles como Noel Guldroff, organizaciones como la organización llamada Embajadores del Reino Internacional y bueno, muchos personajes cristianos, ¿verdad? Desde hace ya varios años. Ese término, comunidad del reino, nos ayuda, ¿verdad?, a pensar fuera de la forma tradicional acerca de la iglesia, hablando de la iglesia. Eh, ya sabemos que iglesia no es el edificio, somos todos nosotros, ¿verdad? Y así de esa manera, llevando este tema o este concepto de comunidad del reino, podemos enriquecer de qué se trataba lo que Jesús quería edificar, ¿verdad? Es una de las dinámicas del reino de Dios, de un vocabulario que nos ayuda a entender el propósito de Dios, de su eclesía o de su iglesia, ¿verdad? Eh, Basados en lo que hemos descubierto acerca de las raíces de esta palabra, ¿verdad? Fue usada específicamente por Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, ¿verdad? Eh, esta palabra, eclesía, puede ser definida como un grupo de ciudadanos del reino llamados fuera del mundo. Es decir, su significado es, o uno de ellos es, llamados fuera, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, ¿verdad? Es una comunidad del reino, nuestra comunidad, nuestra iglesia, la eclesía a la que pertenecemos, que Dios la creó para legislar, la fundó para eso, para juzgar, para efectuar o realizar lo que se expresa. O sea, expresar la voluntad y el propósito divino del Rey y Dios en la tierra. Para eso fuimos llamados fuera. Y esa palabra reino debe ser insertada en esta definición de eclesía, comunidad del reino, por algunas razones. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Dice la palabra de Dios así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El entendimiento de los señores de Grecia, los grecos, de la palabra eclesía, del concepto, estaba basado en un sistema de gobierno democrático, es decir, los griegos fueron los arquitectos originales de un marco de referencia democrático en su gobierno. Ese sistema, como bien lo conocemos nosotros, es antiético para la arquitectura o la edificación del verdadero reino de Dios, ¿verdad? Y claramente no es el principio que Jesús enseñó cuando habló de la eclesía, ¿verdad? Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que el gobierno de su reino y de su iglesia es de Él, ¿sí? Nosotros no promovemos la voluntad de la iglesia por medio de un voto mayoritario o popular, ¿sí?, o la voluntad de las personas, sino por la voluntad de Dios. No hay democracia, aquí hay teocracia, ¿sí? Estamos hablando de eclesía, hermanos, ¿sí? Bueno, aunque la palabra comunidad también tiene otro significado, significa, por ejemplo, ensamble o congregación, comparada con la palabra iglesia, es una definición muchísimo mejor,
para la eclesía, para su significado, ensamble o congregación. Ensamble pensamos en un grupo de alabanza. El baterista viene y ensaya solo, o el tecladista viene y ensaya solo. Por ejemplo, ahorita que no podemos estar juntos. Pero llega un momento en que llegan todos y ensayan juntos. Ese es un ensamble. Cada uno con su instrumento, con su don, con su talento, se une al otro y entonces ensamblan lo que nosotros llamamos una alabanza, una pieza de música, un canto de alabanza para Dios. O también el significado de comunidad es congregación, como decíamos, ¿verdad? Entonces, al pensar en esto, es muy obvia la forma en que la palabra es usada a través de las escrituras, ¿verdad? Puede ser esas palabras o su significado un poco extrañas de repente, decir, híjole, entonces la iglesia, para muchos, no para nosotros, la iglesia entonces no es el edificio porque decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Bueno, pero el principio que debemos de guardar en nuestra mente es que mientras la palabra ensamble y congregación nos den una connotación de ser unidos juntos, unirnos, ensamblarnos, congregarnos para Dios, primeramente, hermanos, en una dimensión espiritual, ¿verdad? En una dimensión invisible. Es el pensamiento de Jesucristo en Mateo capítulo 16, el que acabamos de leer. Primero, la reunión es en esa dimensión, en el espíritu, en lo invisible. Somos la comunidad global del reino que trasciende en tiempo y espacio. Es decir, si ahorita no tenemos edificio, somos la comunidad del reino. Si ahorita no venimos porque no se puede, de acuerdo a la contingencia que estamos viviendo, ¿verdad? Seguimos siendo la eclesía de Jesucristo. Si no, si tenemos que estar separados 1,5 metros, 2 metros o los metros que sea, seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Ese es el punto al que yo quiero llegar con usted. Y ese es el principio que debemos de guardar en nuestra mente. Somos esa comunidad del reino que trasciende en tiempo y en espacio. ¿Sí? O sea, allí tú en casa y yo acá, somos la eclesía de Jesucristo. En segundo lugar, uno con otro en una dimensión física y visible. O sea, la primera congregación, la primera eclesía que Jesús está pensando edificar es espiritual. La segunda, pues una congregación física y visible. Las dos cosas son muy importantes, por supuesto. La visible habla de una comunidad local del reino en un área geográfica, es decir, en Jesús Sotoigama, esquina con Avenida Otilio Montaño. Local, geográfica. Pero la otra habla de una iglesia invisible, espiritual, que no se ve, pero que allí está, que es real, porque Jesucristo la diseñó, Jesucristo la fundó, Jesucristo pagó con su sangre para fundarla. Él es el fundamento, dice el apóstol Pablo. Ya descubrimos que lo que Jesús está edificando entonces, primeramente es de naturaleza espiritual y en segundo lugar es de naturaleza física, ¿verdad? El Señor no estaba diciendo que estaba edificando una gran reunión física en Jerusalén, ¿verdad? Él no estaba diciendo eso. ¿Sí? Así que debemos de poner mucha atención. No se estaba refiriendo él a ninguna otra congregación cuando hablaba de eclesía en alguna parte. Se estaba refiriendo a su iglesia, a su cuerpo. ¿Sí? Fíjense bien, la palabra eclesía fue aplicada en el Antiguo Testamento, en la Biblia, al pueblo de Israel, incluso cuando no estaban formalmente reunidos. Él se refería al pueblo de Israel como su eclesía. ¿Sí? Cuando ellos no estaban formalmente reunidos para sus encuentros sagrados y de adoración, Dios aún les llamó eclesía a su pueblo. Significa que mientras ellos estaban en sus tiendas o en sus casas, como nosotros ahora, todavía eran considerados la eclesía de Dios. Quiero que sepan que somos su cuerpo, donde quiera que estemos. Por lo que estemos pasando, somos el cuerpo de Jesucristo. El punto es que la eclesía de Jesucristo continúa siendo su eclesía, su iglesia, aun cuando no estamos físicamente reunidos. Tú únicamente y yo, de alguna manera, podemos llegar a estar desconectados personalmente, ¿verdad?
del cuerpo cuando físico, cuando la reunión está, sin embargo, terminada, o cuando se cierran las puertas del edificio, no significa que se acabó la iglesia. Cuando la reunión se terminó, no significa que ya no hay iglesia. Cerramos las puertas del auditorio, se acaba el tiempo de la palabra, nos vamos al talento, se acaba todo, todos se van, y eso no significa que la iglesia se acaba. La iglesia continúa porque tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo, donde quiera que estés. Nuestras oraciones llegan delante del Señor, nuestra alabanza llega delante del Señor. El término entonces no puede ser aplicado al edificio, al servicio religioso, a la actividad, o incluso en el sentido limitado a la reunión física, porque entonces la eclesía no sería más eclesía, o no sería más iglesia. Cuando la reunión termina, el cuerpo de Cristo permanece siendo lo que es en Cristo, su cuerpo, aún si cada uno de nosotros no estamos presentes uno con el otro, ¿verdad? No estamos presentes. La definición clave entonces para recordar aquí es que eclesía significa llamados fuera. Tú puedes ser llamado fuera sin necesariamente ser físicamente llamado a estar junto. Puedes ser llamado fuera y has sido llamado por Dios fuera del mundo, fuera de otro sistema, de otra manera de gobierno, de otra forma de pensamiento. Y hemos venido a Cristo, que nos ha redimido con su sangre, que se ha convertido en nuestro Rey y en nuestro Señor, ¿verdad? No nos convertimos en partes desmembradas del cuerpo cuando no estamos reunidos como una unidad. No porque te fuiste, entonces el cuerpo ya está incompleto. Estás en tu casa, pero el cuerpo sigue siendo cuerpo. Y Él, Jesucristo, sigue siendo la cabeza de este cuerpo, que es su iglesia, que eres tú y que soy yo. La iglesia entonces comunica una dinámica espiritual, una dinámica, una fuerza, como el Espíritu Santo, que no es una fuerza, es el Señor en nosotros, donde la zona de comunicación sinergética, ¿verdad?, nos va interconectando uno con otro, que va más allá de cualquier cosa que podamos comprender visiblemente. O sea, hay sinergia. Aunque tú estás allá, en La Varona, en el mercado, en el centro, en la Ruiz, aunque estás allá arriba de Plan de Ayala, donde quiera que estés, allá abajo en Altavista, hacemos sinergia, ¿sí? Uno hace huir a 100, pero 10 de nosotros hacen huir a 1000. Así que es importante reconocer todo esto que produce el saber que somos iglesia aquí o cada quien en su casa. Espero que esto termine pronto. Hablo de la crisis que estamos pasando, pero creo que aún así no hay crisis que separe al cuerpo de Cristo, que los desmiembre, sino que unos con otros somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia se extiende más allá de las reuniones religiosas o de la actividad, ¿verdad? Esto no significa que las reuniones físicas, ¿verdad?, de la eclesía de Jesús sean de alguna manera incorrectas o inválidas. No, son válidas, ¿verdad? No son una enseñanza incorrecta, son correctas las reuniones físicas, ¿verdad? Es muy obvio que esa dimensión está fuertemente implicado ese término de eclesía, ¿verdad? Vamos a recordar la promesa del Espíritu Santo para terminar, que fue dada a aquellos que estaban no solo físicamente unidos, sino estaban unánimes, dice la palabra de Dios. Unánimes es que estaban de acuerdo en un mismo espíritu, pero además físicamente. Estaban todos unánimes, unidos, dice la palabra de Dios, unánimes juntos. Habla de físicamente juntos y en espíritu juntos. Dice eso la palabra de Dios en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando de repente, cuando estamos unidos, no importa que se nos haya cerrado por un momento los permisos para congregarnos, pero estamos unidos en el Espíritu. De repente, hermanos, de repente viene el Espíritu de Dios y nos habla, nos bendice, nos llena, nos satura su presencia. Y podemos estar en Él, podemos seguir siendo su cuerpo. También la palabra de Dios habla en Hebreos capítulo 10, 25, dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahorita nos tocó llevar a cabo este concepto de comunidad del reino.
cada quien en su casa, pero seguimos siendo el reino. Pero el día que regresemos seguiremos siendo el reino. Pero acuérdese, las dos cosas son importantes. Lo que no estamos buscando nosotros compartir con ustedes aquí es individualismo y aislamiento. No queremos que te aísles. Cuando sea el tiempo de congregarnos físicamente, vendremos otra vez, regresaremos otra vez. Pero mientras Dios no nos permita, porque Él es el que tiene el control, estaremos de todas maneras llevando a cabo nuestra expresión, nuestra manifestación de hijos de Dios y de cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y espero que no te desanimes, que sepas que eres parte de ese cuerpo de Cristo, que eres esa eclesía que Jesús escogió para juzgar, para llevar a cabo sus leyes, para poner por obra, para revisar que sus leyes estén llevando a cabo en otros que no le conocen. No te desanimes, no te desalientes, que tu corazón no se desaliente, porque Dios, donde tú estás, Él está. Donde tú vives, tú eres la iglesia de Jesucristo. Ahí en tu casa, Dios escucha tus oraciones y tus alabanzas. Quiero que sepas que te amamos y que nuestro mayor deseo es que vengas para congregarte físicamente. Pero el mayor deseo de Dios es esto, que Él está edificando una iglesia espiritual, un cuerpo espiritual invisible, no se ve pero es real, donde Él es la cabeza y que ha de ser manifestado visiblemente. Así que te esperamos cuando sea el tiempo de regresar. Anímate. Me despido con esto, diciéndote que te animes. Ora por nosotros, los pastores, ora por los líderes de alabanza, Giovanni, por Manuel, Nancy, por todos los que apoyan en la iglesia. El hermano Eduardo, que reparte los sobres, reúne los diezmos, las ofrendas, por todos los hermanos, los que nos ayudan a recibir a las personas, por los de la oración, los jueves, los domingos. Ora por todo, por favor, por todas las familias. Te pedimos que lo hagas. Llévanos en nuestras oraciones. Quiero hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por la iglesia que tú estás edificando espiritual y que trasciende espacio y trasciende tiempo, porque tú eres su cabeza y tú eres su Dios. Y ella es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el pastor de la iglesia, y te damos gracias por cada hogar que está orando, que te está buscando, que está sirviéndote en su forma, de su manera, Señor, en este tiempo en el que estamos pasando esta crisis. Creemos que tú tienes el control y que tú seguirás organizando tu iglesia, proyectando tu iglesia, fortaleciendo tu iglesia, edificando tu iglesia en cualquier lugar, Señor. En cualquier lugar, en el nombre de Jesús, en cualquier lugar físico. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia que nos has permitido conocer, estar de cerca, dirigir, pero tú eres el que dirige la iglesia. Te damos gracias por la oportunidad y privilegio que nos das. Oramos, Señor, que la motives y que esté lista para el momento en que las autoridades digan, podemos abrir, que estemos listos para hacerlo. Pero mientras sabemos que seguimos en ti y que tenemos la misma unción, la misma gracia, el mismo poder, el mismo espíritu donde quiera que estemos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Estaremos en contacto. Amén.